Bien, muy buenas tardes. Hoy es el martes 10 de mayo del año 2022 y estamos con el grupo del cuarto curso, segunda sección del área clínica, psicometría aplicada uno, y analizaremos, la idea de hoy es analizar la clase que desarrollé en grabación en forma virtual sobre la unidad denominada diseño estadístico, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un repaso general, pues obviamente en la grabación fui más puntual, más específico, y también se había creado un foro para las consultas, pero de todas maneras vamos a desarrollarlo en forma general, como para que la gente, si algo no comprende, pueda realizar su consulta, ya sea así interrumpiendo nomás, no hay ningún problema, me pueden interrumpir nomás en cualquier momento. Y también pueden hacer preguntas ahí en la mensajería ahí abajo. Si por ahí no llego a leer la mensajería, me avisa nomás si hay alguna consulta, porque muchas veces estoy explicando y no logro ver porque estoy proyectando lo que tengo que explicar, ¿verdad? Entonces, un ratito le voy a meter más a la gente acá, le estoy incluyendo dentro del aula, dentro de la clase. Entonces la idea es que comprendamos lo que vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, ¿verdad? Em, si me permiten, quiero arrancar, ¿verdad? Esto, esta es la unidad de diseño estadístico dentro de lo que es una investigación cuantitativa. Aclaremos que la unidad diseño estadístico incluía dentro de la materia de psicometría aplicada uno fue fue creada, incluida por mí en el año 2012, ¿verdad? Año 2012, eh, como una necesidad de profundizar más nuestros conocimientos dentro de lo que es el área de psicometría para poder comprender mejor los tests. Había una idea muy somera, muy playa de lo que eran los tests y del manejo de los tests y de la comprensión de la construcción de los tests, porque esta unidad nunca fue creada, ¿verdad? Y nunca fue desarrollada así con el tecnicismo que se requería para que nosotros podamos hacer un abordaje así más completo y más científico del empleo de los test. Entonces, a partir de que se incluye esto, es importante entender de que no solamente el diseño estadístico se emplea en una investigación instrumental. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Investigación instrumental quiere decir con eh, investigación de instrumentos, en la creación de instrumentos. Em, Porque puede ser creación, em, o no hace falta que se cree el instrumento. Puede ser una adaptación de un instrumento ya hecho, una validación, em, puede ser también una adaptación lingüística. eh, que toqué algo acá que no tenía que tocar. Puede ser una adaptación lingüística, puede ser em, un análisis de las propiedades psicométricas de un test que ya está construido. Eh, dentro de las investigaciones instrumentales, hay varios tipos otras. No solamente se utiliza en investigación instrumental, el diseño estadístico. También se utiliza en investigaciones, por ejemplo, correlacionales, ¿sí? En investigaciones em, denominadas em, ex post facto, ¿sí?
donde hay una variable probablemente que está interviniendo y donde separa los grupos de esa variable, pero esa variable no la manipulamos, sino que fue separado los grupos según el supuesto de esa variable. Ya habrán dado eso con Oscar Gaona, como Rossini. Em, También en los estudios eh, cuasi experimentales, en los estudios experimentales también se utiliza, ¿sí? En el diseño estadístico y en general en diferentes tipos de alcances de la investigación en psicología. No es patrimonio de la psicometría, no es patrimonio de la investigación instrumental. Em, entonces, eso para poder entender, ¿verdad? Eso para poder comprender. Mismo los estudios simplemente analíticos. Los estudios analíticos pueden ser analíticos comparativos, comparando dos grupos, tres grupos, ¿sí? Pueden ser también estudios analíticos correlacionales, ¿verdad? Entonces, no es patrimonio de la investigación instrumental, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces incluyo, ¿verdad? Ahí están los dos libros que se utilizaron. Les muestro que no es un invento mío, están los dos libros ahí de referencia. Está ahí con los autores, año, por si quieren algún día poder acceder a esos libros técnicos. De hecho, que el libro de Kish está en la carpeta de los libros que, que están entre los anexos que fueron subidos ahí. Y el de Cortada de Cuán voy a mandar a escanear para que puedan tener. Es importante que tengan. Em, Obviamente una Nuria Cortada de Cuán, una investigadora argentina que creo que ya falleció, ¿verdad? Y les muestro dónde salió esto, dónde fue incluido. Después mi colega Enrique, a quien aprecio tanto, también incluyó dentro de su programa, como para que también estemos a la altura de otros países del mundo. Es muy complejo, no es fácil esto de enseñar, no, es un desafío, de hecho, enseñar esto, pero había que hacerlo, o sea, que había que enseñar porque si no enseñamos no vamos a poder comprender los test. Ustedes van a tener ahora manejo de los test clínicos y un gran compromiso va a ser leer los materiales técnicos, los manuales. A nosotros en nuestra promoción, en nuestra camada nos enseñaban, eh, voy a activar, ya activé con este tema para que entre solo, para que admita directamente y no está activado. Che. Bueno, entonces la idea es que no pasen por lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Nuestra camada nos daban la, el test, aplicábamos, corregíamos, hasta ahí. No entendíamos nada de lo que eran el contenido técnico del manual. Cuando se habilite el tema de las prácticas, que todavía no se habilitó, porque creo que hay un problema con la gente de quinto y nos dijeron que se va a posponer el tema de las prácticas, van a poder acceder a los manuales de los test. Yo voy a habilitar el aula y lo que a cada grupo le corresponde va a descargar el manual que le corresponde, ¿verdad? Em, van a, van a acceder a esos libros técnicos o a esos artículos científicos, porque no solamente los test van a poder conseguir en un libro técnico que pueden adquirir de ediciones técnicas paraguayas y que es producido por Paidós o que es producido por T Ediciones, por ejemplo. No, también van a poder conseguir adaptaciones, validaciones de instrumentos en los artículos científicos, donde también está la parte de la literatura técnica del instrumento.
Esa literatura técnica del instrumento tiene mucho de, de un análisis psicométrico, que es lo que estamos nosotros desarrollando. Es lo que desarrollé yo con esos videos que les subí como para que puedan ver. Hay mucho de metodología de investigación también dentro de esos manuales, de esos test. Y hay mucho de teoría también. O sea, cómo nace esa teoría de ese constructo. eh, ya sea ansiedad, ya sea depresión, ya sea burnout, ¿sí? Ya sea dependencia emocional, ¿sí? Entonces, eh, hay mucho de teoría. ¿Quiénes son los autores? En base a qué se creó. Hay mucho de teoría en eso. Entonces eh, explica ahí cómo surge en base a la teoría, de quién surge, cómo se va desarrollando, cómo se crean a partir del constructo las dimensiones, si esas dimensiones o esas áreas son dependientes o son independientes. Interesantísimo. Pero hay una parte que siempre quedó así tipo en un lado oscuro, que es esto que ustedes están viendo ahí, que tiene que ver justamente con cómo se analizan los resultados. Y si ustedes observan, no sé si se ve ahí diseño comparativo correlacional, dos grupos, más de dos grupos, dos o más variables. No sé si se llega a ver. Sí se ve, profe. Tienen una consulta hasta acá. Yo quiero que me pregunten, quiero que llenen de preguntas al foro, quiero que me pregunten acá. Quiero que se animen a preguntar. En, en este caso, le expliqué que esto no es patrimonio de la psicometría, es en sí, en, de la psicología en sí y se trabaja con el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Em, lo que tiene que ver con lo que ustedes están observando ahí es saber qué querés hacer. Imagínate que querés hacer tu tesina, ¿verdad? ¿Qué querés hacer? ¿Querés hacer un estudio comparativo, por ejemplo? ¿O querés hacer un estudio correlacional? Y hay que entender varias cuestiones, ¿verdad? Y las cuestiones son, son cuestiones básicas, ¿verdad? Cuando yo quiero comparar, por ejemplo, dos grupos, no es lo mismo que comparar tres grupos o cuatro grupos. Si yo quiero comparar, por ejemplo, dos grupos, ponerle que quiero trabajar en un sanatorio o en un hospital y quiero comparar personal de blanco versus personal administrativo. En personal de blanco ya entran los psicólogos, enfermeros, médicos, versus personal administrativo. El nivel de burnout, por ejemplo. Ahí hay dos grupos nomás. ¿Sí? No puedo yo emplear la misma prueba estadística que se utiliza para tres grupos que es para dos grupos. Eso es lo que tiene que ver. O sea, que cuando vos diseñas tu investigación, esas son las cosas que tenés que tener en cuenta, ¿verdad? O sea, ya cuando vos haces tu diseño metodológico, tu investigación, se coloca eso. Eso la gente no sabe. O sea, que al hacer tu diseño metodológico, vos haces también ya tu diseño estadístico. Van de la mano. Y también tu diseño teórico. O sea, hay varios autores del trabajo de Burnout, ¿verdad? Pero ¿en qué autor te vas a basar? Entonces, si yo voy a utilizar, por ejemplo, dos grupos nomás que voy a comparar personal de blanco versus personal administrativo, utilizo la prueba T de Student para grupos independientes, por ejemplo. Pero si yo voy a comparar, por ejemplo, tres grupos, ponerle personal de blanco versus un personal administrativo, que son los funcionarios administrativos, versus personal operativo, que ponerle que son los camilleros, ponerle que es el chofer, ponerle que es la gente que trabaja en la parte operativa. Y quiero ver el nivel de burnout que tiene. Entonces es cuando yo tengo tres grupos o más, tendría que utilizar una prueba, por ejemplo, que se llama análisis de varianza, también denominado ANOVA. O sea, ya no puedo más utilizar el mismo estadístico cuando comparo dos grupos que cuando comparo tres o más grupos. Entonces, no es el mismo estadístico. Y otra cosa que también hay que entender, ¿verdad?
De cuando yo voy a trabajar con correlaciones, cuando quiero correlacionar, em, yo correlaciono, por ejemplo, dos constructos. Eso es desde el punto de vista así psicológico, ¿sí? Pero desde un punto de vista metodológico o también estadístico, yo lo denomino variables. O sea que yo quiero correlacionar, a ver, por ejemplo, si hay una correlación entre la depresión y la ansiedad. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicarle dos test a un mismo grupo de personas. Uno que mide ansiedad, uno que mide depresión. ¿Qué es lo que pasa entonces? Y lo que pasa entonces es que yo paso a denominar constructos, la palabra constructo, ¿sí? Denominado depresión, paso a llamarlo variable cuando voy a hacer el análisis estadístico. Sigue siendo un constructo para mí, pero desde el punto de vista del análisis del diseño estadístico le llamamos ya variable. Cuando yo utilizo, cuando yo trabajo cuando hago una correlación con dos variables, tipo variable X y variable Y, normalmente utilizo Pearson, pero en realidad em, Pearson es una correlación del tipo bivariada nomás, o sea que es bivariada, bivariación, variación de dos, ¿verdad? De dos variables, de dos constructos. Pero hay más tipos de correlaciones. En- Hay infinidad de tipos de correlaciones que no la vamos a dar toda. Vamos a dar una partecita de ellas porque mi programa no da, pero para mí es importante que ustedes sepan nomás que existen y que no pueden hacer cualquier procedimiento porque está mal hacer cualquier procedimiento por hacerlo. Y cuando yo tengo que trabajar con más de dos variables para correlacionar, entonces necesito apoyarme en estadísticos que se denominan análisis multivarias variables, para hacer correlaciones o para hacer comparaciones. Entonces, lo que le enseñaron toda la vida, desde el primer curso, que solamente existe Pearson, eso es falso, ¿verdad? E inclusive eso más que nada, hay muchos errores que cometen mis colegas con ustedes y yo, em, gracias a Dios, hay grupos que que se dejan llevar, que se dejan tocar por este docente así, tocar su alma en su formación y les muestro que es mucho más complejo de lo que la gente piensa. Pero si llegas a entender la base, porque mi idea tampoco es que salgan ingenieros, ¿verdad? Pero si llegas a entender la base de lo que es una investigación instrumental, vas a entender lo que es la investigación cuantitativa en general. Entonces, le parecerá una tontería, pero es súper importante. Le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Antes de entrar acá en puntaje interno de compañía. Le voy a dar un ejemplo. Em, Existen dos grandes grupos de, de pruebas estadísticas, ¿verdad? Están las pruebas paramétricas, que están ahí, que ustedes están viendo ahí, y están las pruebas no paramétricas, que están a la derecha, ¿verdad? No, no activé el pincel, o si no le iba a mostrar, ¿verdad? Pero están ahí, lo que importa es que están ahí. El tema es el siguiente, ¿verdad? Si ustedes ven ahí, hay una prueba que se llama prueba de estudio que ustedes ven ahí, ¿verdad? ¿Están viendo? Sí, profe. ¿Están viendo? Bueno, qué Profe, bueno. Van a ustedes ver, por ejemplo, ustedes van a ver el manual del test que yo le voy a dar para que descarguen. Me tomé mucho esfuerzo en escanear todos esos manuales, muchísimas horas, o sea que realmente hay mucho esfuerzo para que ustedes tengan todo lo que van a tener después, ¿verdad? Van a ver y van a decir que hay un baremo de hombres y de mujeres, por ejemplo. Y no van a entender por qué hay un baremo de hombres y de mujeres en el grupo de Sarah Ingler, por ejemplo. Y después van a ver, por ejemplo, en el grupo de, por decirte, de Claudia de Maldonado, que el baremo si es otro test, ¿verdad?
que el baremo de hombres y mujeres viene junto. Pues ¿por qué, verdad? Y ahí van a leer que se le aplicó la prueba T de Student, por ejemplo, comparando hombres versus mujeres. Y ahí se observó, por ejemplo, que en la prueba T de Student se, se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los hombres y las mujeres. Entonces, la prueba T de Student, ¿dónde se aplica? Se aplica para poder determinar si hay diferencias entre dos grupos. Y si las hay, por ejemplo, si se las encuentra, si, afirmación con acento en la I, se hacen baremos diferenciados, por ejemplo. Ese es un uso nomás. Ahí tenés un uso, por ejemplo, del diseño estadístico aplicado a la investigación instrumental, a la construcción de los test. O sea, vos encontrás diferencias, entonces haces baremo diferenciado. Estamos hablando de diferencias estadísticas. ¿Qué es lo que es la diferencia estadística, verdad? Y la diferencia estadística es qué tan grande es grande. Eh, Depende del puntaje, depende de la cantidad de sujetos que están comparando y cuántos sujetos necesitamos para poder emplear las pruebas estadísticas, ¿verdad? Tomen nota de eso, ¿verdad? Y para las pruebas paramétricas, los autores hablan de 30 sujetos en adelante. ¿Por qué 30 sujetos en adelante? Porque ahí con 30 sujetos se va formando, va teniendo la puntuación y una distribución de los sujetos en las puntuaciones, una forma así, tirando a la normalidad. Entonces, por eso se estila tener al menos 30 sujetos para poder emplear las pruebas paramétricas. Ese sería un mínimo, ¿verdad? ¿Y el por qué? Porque a partir de 30 se observa que va tendiendo hacia la normalidad la distribución de las personas dentro de esos puntajes. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo, con, con la R de Pearson, ¿verdad? Y la R de Pearson hace correlaciones. Pero ¿dónde se utiliza en psicometría, por ejemplo, verdad? Y se utiliza, para darle un ejemplo, en ver en la confiabilidad test-retest. Es decir, le aplicamos, por ejemplo, nosotros un test a un grupo de personas. Ponerle que queremos medir si la persona es extrovertida. Entonces estamos usando la dimensión extroversión. Y leemos en el manual que dice, en el manual dice, mira, este test empleó la confiabilidad prueba y postprueba, también conocido como test-retest. ¿Y qué se le aplicó ahí? La variable X viene a ser tiempo 1, la primera aplicación del test. Y la variable Y viene a ser tiempo 2, sería la segunda aplicación del test. Si el constructo es, entre comillas, estable en el tiempo, o sea que Ana Milena, por ejemplo, puede ser una persona extrovertida y eso se ve en su puntaje. Cuando yo hago el retest para ver si es preciso el test, si es confiable el test, em, que de repente en la variable X, que el tiempo 1 me sale un puntaje alto en extroversión, y en la variable Y me tendría que salir un puntaje también alto, porque en teoría es extrovertida, ¿verdad? Entonces habría poca diferencia entre el test y el retest. Y eso es lo que busca por medio de la correlación de Pearson. Ver si el puntaje de, de las personas que conforman la muestra son estables en el tiempo. Si hay una correlación significativa desde el punto de vista estadístico, entonces decimos que no es casualidad. Eso es la significancia estadística, que no se da por casualidad, que probablemente existe alguna variable ahí que está, ¿sí? Em, determinando que eso se esté dando de esa manera. Entonces, Profe, sí,
Perdón, ¿vos me podrías explicar la diferencia entre variable continua y categórica? Sí, son diferentes tipos de variable, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la medición. El, me voy a ir a esa parte como para que puedas observar, ¿verdad? Dame un segundito. Voy a irme ahí porque acá está la variable, ¿verdad? Acá, ¿dónde es lo que se utiliza? Lo que la compañera menciona, ¿verdad? Se utiliza acá. Em, lo que tiene que ver con las variables categóricas son más bien las variables utilizadas a nivel cualitativo, ¿verdad? Fíjense acá, por ejemplo, cuando yo quiero utilizar una prueba paramétrica, yendo a lo que la compañera pregunta, ¿verdad? Las pruebas paramétricas tienen requisitos para ser usadas. O sea, vamos a hablar en castellano, ¿verdad? Anteriormente ustedes usaban nomás las pruebas estadísticas y nadie nunca les dijo em, que esas pruebas estadísticas requerían cierto criterio, ¿verdad? Em, claro, que tendrían que tener ciertos criterios para ser usadas y que si esos criterios no se cumplían, no tendrían que ser empleadas las pruebas, en este caso las pruebas paramétricas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos acá al ejemplo que está acá. Eh, para que yo pueda emplear una variable, perdón, para que yo pueda emplear una prueba paramétrica, tiene que tener un puntaje de intervalo. Una variable también denominada así continua tiene un puntaje de intervalo. ¿Cómo sería en ese caso un puntaje de intervalo? El puntaje de intervalo es la misma distancia que hay del 1 al 2, es la distancia que hay del 2 al 3. ¿Se recuerdan eso que ustedes ya dieron eso en investigación científica años anteriores? ¿Se recuerdan de Sí, eso? profe. Sí. ¿O no se recuerdan? Sí, Yo la profe. verdad que no, profe. No se recuerdan, no llegaron a dar en investigación la parte de las variables continuas y las variables categóricas. Yo la verdad que tampoco recuerdo, profe. Che Dios, Sí, profe, pero así una definición exacta no te puedo dar. ya. Bueno, Eso, yo me acuerdo que se mencionó nuestro profe, pero hasta ahí no es que ¿con, llegamos con quién dieron ustedes? a decir con el profesor Antonio. Ah, Antonio Samaniego. Sí, con él. Y él incluso tenía, como usted también preparaba excelente su clase, ¿verdad? Pero no llegamos a desarrollar nada de eso con él. Ya, acá la importancia es porque hay que entender lo que la compañera plantea. Por lo siguiente, ¿verdad? Dentro de ese tipo de variables continuas o categóricas, existen sistemas de medidas. O sea, de ahí viene la pregunta de la compañera. Si el sistema de medida, claro, en la mayoría de los casos, los test utilizan un sistema de medida, por ejemplo, intervalar. O sea, los test vienen con puntajes crudos. O sea, utiliza una variable continua. O sea, que vienen con puntajes crudos, puntaje 3, puntaje 4, 5, 6, 7. O sea, que la misma distancia que hay del puntaje 5 al 6 es la distancia que hay del puntaje 6 al 7. Entonces, esa es una cuestión que es delicada, ¿verdad? Porque en el caso de la variable categórica, ¿verdad? Eh, por ejemplo, se puede utilizar, las variables categóricas pueden ser por ejemplo, nominales u ordinales, ¿entendés? Pueden ser nominales o ordinales. Que ustedes tienen ahí, por ejemplo, nominal o ordinal. Nominal es una variable categórica, puede ser una asignación, el género, el género masculino o femenino, ¿verdad? Eso es una asignación, un nominal, nombre, ¿sí? Nombre, nominal. Entonces,
ahí no hay un valor. En la variable categórica, por ejemplo, no existe así un valor por el tal. Estamos hablando en el punto de vista nominal. No es que vos sos más por ser mujer, o sos menos por ser mujer, o sos más por ser varón, o sos menos por ser varón. Lo que está citando la compañera, lo de la variable categórica y el sistema de medida nominal, por ejemplo, ¿verdad? Se utiliza en la chi cuadrada. La chi cuadrada utiliza, por ejemplo, este procedimiento nominal para poder ver asociaciones. En el caso de un sistema de medida ordinal, que también podría estar incluido dentro de lo que son las variables categóricas, eh, se trabaja también en psicometría, se trabaja también en psicología con el percentil, por ejemplo. O sea, em, que sería una variable también categórica, es decir, el sistema de medida ordinal indica un orden. Por ejemplo, el percentil es un sistema de posición. El hecho de que, por ejemplo, Ángeles María obtenga, por decirle, un percentil 80 en razonamiento abstracto, indica que si hacemos un baremo, por ejemplo, que hacemos un baremo con el cuarto curso clínica, segunda sección, y ese baremo que hacemos con el cuarto segunda de clínica, Ángeles María obtiene un percentil 80, indicaría que el 80% de los compañeros o las compañeras están por debajo del puntaje crudo, ponele 33 que obtuvo Ángeles María. Y el 20% restante está por encima de ese puntaje crudo 33. Entonces, ese sistema es ordinal, un orden, ¿verdad? Indica así, desde el percentil 1 al percentil 99 indica un orden. El hecho de que por ejemplo, Melania obtenga un percentil 45, em, no indica, perdón, 40 voy a poner, porque el percentil 80 era Ángeles María. El hecho de que Melania obtenga un percentil 40 no indica que tiene la mitad de la capacidad de Ángeles con percentil 80. No indica. No. No es un puntaje intervalar. No te indica la mitad. Te indica una posición nomás. Es más, yo vi baremo donde Ángeles María tenía, por decirte, dar un nombre, tenía percentil 80 y tenía un puntaje 33. Y Melania tenía un percentil 40 y tenía un puntaje, ponerle que 28 o 29. Había 3, 4 puntos más de diferencia. Porque tiene que ver cómo se distribuyen los grupos según los puntajes y según las características del grupo. Tiene mucho que ver con la distribución de los puntajes. Tiene mucho que ver con que esté sesgada o no la distribución. Entonces, volviendo al tema de las variables, ¿verdad? Las variables, en este caso, las variables categóricas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros la reconocemos? Y la reconocemos a través de qué sistema de medida, por ejemplo, se emplea para poder usarlas, o cómo se clasifican, ¿verdad? Normalmente son dentro de lo que tiene que ver con un sistema de medida nominal ordinal, ¿verdad? Y ahí nosotros la reconocemos, ¿verdad? Y más bien la parte de las variables continuas utilizan un sistema de medida intervalar, ¿verdad? Eh, entonces, un sistema de medida ordinal es el percentil que habrán dado el año pasado como sistema de medida a la hora de obtener un baremo. Los baremos normalmente en la mayoría de los test, en el mayor caso de los test, vienen con un sistema de medida ordinal que es el percentil. En la mayoría de los casos vienen con percentiles, ¿verdad? Hay otros baremos que vienen en diferentes sistemas de medida, nota T, NCI, que es cociente intelectual, NCE, cociente emocional, y así en diferentes tipos de medidas, ¿verdad? Decatipos, estanina, em, y otro sistema de medida ordinal que se utiliza en los test también es la estanina, o sea, Standard 9, que es otro sistema de medida también, la parte de estanina. Y bueno, el tema es así, ¿verdad? El tema es que
El tema es que son sistemas de medidas que nosotros tendríamos que manejar a esta altura, ¿verdad? Como para poder comprender mejor también esto. Y, y entiendo que se viene de repente arrastrando con un poco de falencia eso debido a la virtualidad, debido a la pandemia, pero intentaremos eh, alumbrar, Profe, sí, yo soy mamá, ¿verdad? Y a mí me es mucho más fácil entender el presentir de acuerdo al tema del crecimiento de mis hijos y eso, ¿verdad? sí, Yo recuerdo que habías utilizado ese ejemplo el año pasado y me parece que si es que utilizas ese ejemplo, algunos compañeros te van a entender mejor también. sí, sí, yo usé con mi hija Sol, porque yo pues le llevé a vacunar a mi hija Sol, ¿verdad? Y cuando le llevé a vacunar a mi hija Sol, em, me dan así una libreta, ¿verdad? Y bueno, y la libreta decía así el tamaño de mi hija Sol, cuando eso era bebecita, ¿verdad? Y bueno, y en la parte de atrás de la libreta, las enfermeras eh, fueron tan creativas, ¿verdad? O con el Ministerio de Salud y pusieron así y decía, bueno, el tamaño de mi hija Sol era tanto. Y ponerle que tenía X medida mi hija. Y tenía un percentil, ponerle 70, lo que indicaba que mi hija estaba así, el percentil pues tiene algo clásico, que es la media es 50 y el desvío el 25. El percentil es un sistema de medida universal, igual que el kilogramo, igual que el metro, ¿sí? El metro, ustedes saben lo que es un metro y cuántos centímetros hay dentro de un metro, ustedes lo saben. En kilogramos, ustedes saben cuánto es un kilogramo y dentro de un kilogramo ustedes saben cuántos gramos hay. Bueno, el percentil es un sistema de medida utilizado y creado, ¿verdad? Justamente para poder trabajar con los psiquiatras, con los psicólogos, psicopedagogos, los enfermeros. Y bueno, lo que sí que la medida de mi hija tenía un percentil 70, por ejemplo. Y bueno, estaba, obviamente, la media es clásica, es 50 y el desvío es 25 percentil. O sea que una persona, 50 menos 25 y 50 más 25, entre comillas, es normal en su tamaño si está entre los percentiles 25 y 75. Esa es la distribución normal, esa es la zona de normalidad, vamos a decirle. Por encima del percentil 75 ya es una zona alta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que hacen es utilizar las medidas, ellos utilizaron las medidas de una cantidad de miles de niños paraguayos y cargaron en un análisis, en un software, analizaron los datos y sacaron así un estándar paraguayo, según sexo, ¿sí? Según edad. Y ahí vos comparás, por ejemplo, ahí yo comparé el tamaño de mi hija con el de los otros niños u otras niñas, ¿verdad? Eso fue lo que se hizo, ¿verdad? Básicamente eso fue lo que se hace, ¿verdad? Para eso sirve el percentil. Em, y todo esto es importante, ¿verdad? Todo esto es importante porque evidentemente nosotros tenemos que utilizar ese sistema de medida en algún momento para poder hacer algún procedimiento estadístico para una investigación que tenemos que desarrollar. Acá tenemos varios procedimientos dentro de esas pruebas paramétricas. No sé si se llega a ver la prueba que está ahí en la prueba paramétrica, ¿verdad? Todavía no cambié yo de lámina. Si vos querés hacer una correlación, utilizás Pearson. Si querés comparar dos grupos, utilizás T-Student. Si querés comparar más de dos grupos, utilizás ANOVA, por ejemplo. Análisis de varianza. ¿Cuál es el problema con ANOVA? ANOVA te compara a partir de tres grupos en adelante. Suponte, colegio público, el nivel de bullying, por ejemplo, entre el colegio público, colegio privado y colegio subvencionado. ¿Sí? El problema con ANOVA es que sencillamente te dice que sí hay diferencias, pero no te dice si la diferencia que se encontró fue entre el colegio público o el privado, entre el colegio privado y el colegio subvencionado, o la diferencia en el nivel de bullying fue entre el colegio subvencionado y el colegio público, ¿verdad? Entonces, no te dice entre cuáles grupos hubo la diferencia con ANOVA. Por eso ANOVA se basa en una prueba que se denomina post hoc o también denominado a posteriori, ¿verdad? Que es una vez que vos detectás que hay diferencias con ANOVA entre los grupos comparados,
ahí le aplicas una prueba que se denomina diferencia significativamente honesta de Tukey para determinar entre cuáles de esos tres grupos hubo la diferencia, entre el público y el privado, entre el público y el subvencionado o entre el privado y el subvencionado, por ejemplo, que son los casos de los colegios que le estoy citando, ¿verdad? En, ¿Cuál es el problema con Tukey, verdad? El problema con Tukey es que es una prueba posterior a la ANOVA. ¿Y cuál es el problema que yo suelo observar en las tesinas? Que, por ejemplo, hay veces que no encontrás diferencias con ANOVA y no tiene sentido que vos utilices la prueba post hoc. Esto también yo les voy a enseñar cuando hagamos los análisis de los datos con el SPSS, porque si ya no encontrás diferencia entre los grupos que estás comparando con ANOVA, es innecesario utilizar la prueba post hoc denominada eh, de Tukey, ¿verdad? Porque o sea, vas a encontrar lo mismo. Y yo en las tesinas que yo corrijo, por ejemplo, yo observo y es algo redundante y es un error técnico que se comete. Ahora bien, si vos sí encontrás diferencias con ANOVA, entonces sí deberías aplicar la prueba de Tukey para poder determinar entre qué grupos encontraste diferencias. Bueno, eso para poder entender así em, el empleo de las pruebas paramétricas. Ahora bien, para usar estas pruebas paramétricas se necesita que haya una distribución normal, ¿sí? Em, es importante que se distribuyan los puntajes en forma normal y también tiene que haber homogeneidad en las varianzas o también denominado homoscedasticidad, ¿sí? Si no hay distribución normal y si no hay homoscedasticidad, em, ¿qué sería la homoscedasticidad? Los desvíos de los puntajes a partir de una media elevado al cuadrado, esos desvíos a partir de una media elevado al cuadrado tendrían que tener una dispersión similar en los dos grupos que estamos comparando o en las dos variables que queremos correlacionar. En el caso de que no existan esas cuestiones, entonces no tendríamos que utilizar las pruebas paramétricas, porque las pruebas paramétricas eh, en ese sentido son como exquisitas, ¿verdad? Tienen que cumplirse los supuestos para que se puedan emplear. De no cumplirse los supuestos, tendríamos que emplear las pruebas no paramétricas. Es decir, no se cumple que hay una distribución normal o no se cumple que, por ejemplo, hay homogeneidad en las varianzas. También recibe la denominación de homoscedasticidad esto. Si no se cumple, entonces, en vez de la R de Pearson, tendríamos que utilizar la correlación Rho de Spearman, que es una prueba no paramétrica también. En vez de la T de Student, tendríamos que utilizar la prueba U de Matt Whitney. Y en vez de utilizar, por ejemplo, la prueba de ANOVA, también conocido como ANAVA, análisis de varianza, tendríamos que utilizar la prueba de la mediana, por ejemplo, no paramétrica. Este año y conmigo lo que van a desarrollar son las pruebas paramétricas, tanto manualmente como con el software SPSS. No me da el tiempo para poder desarrollar las pruebas no paramétricas, pero sí es importante explicarle que esas pruebas paramétricas, perdón, no paramétricas también existen. Bueno, eso para explicarle así como para que vayan comprendiendo, ¿verdad? Em, y bueno, le agregué estas cuestiones técnicas para que puedan comprender, ¿verdad? Ahí está, se deben cumplir los supuestos requisitos para el empleo de las pruebas paramétricas. De no cumplirse, se pueden recurrir a las pruebas no paramétricas, ¿verdad? Ahí está la correlación Rho de Spearman, ¿sí? Que emplea variables categóricas, ¿sí? El- las variables categóricas, como mencioné, pueden ser, por ejemplo, la que tiene que ver con un sistema de medida ordinal o nominal, ¿sí? La chi cuadrada, de hecho, que utiliza luego ese sistema. Para darle un ejemplo de lo que es algo nominal, voy a bajar, ahí está un ejemplo de lo que es una variable categórica nominal. Y el empleo de la chi cuadrada, por ejemplo. Ahí tenés, por ejemplo, un trabajo que yo llegué a realizar de validación.
ahí tenés la validación de una prueba proyectiva, el Bender clínico, como indicador emocional. Ahí un niño o una niña tiene que realizar trazos, tiene que realizar dibujos em, que representan a una tarjeta. Una tarjeta con un dibujo y tienen que esa tarjeta que uno les muestra con el dibujo, tienen que plasmarlo en una hoja. O sea, yo les muestro una tarjeta con un dibujo y el niño o la niña tiene que ese mismo dibujo realizar en una hoja. ¿Y qué es lo que significa expansión? Fíjense que expande, expande el dibujo em, en un tamaño, incluyendo el espacio de otro dibujo, porque son como 8 tarjetas por ahí, ¿verdad? Son 8 o 9 tarjetas. Entonces expande el dibujo en un tamaño que abarca inclusive el espacio que debería abarcar otra tarjeta u otro dibujo. Bueno, fíjense que esta es una prueba proyectiva y como si trabajas con la prueba proyectiva también podés validar, ¿verdad? Las emociones. Dice como indicador emocional, dice el grupo control. ¿Qué pasaba con el grupo control? El grupo control, por ejemplo, entre comillas, normal, ¿verdad? Fíjense, ausencia de expansión 54, presencia uno solo. Estos son investigaciones reales, ¿verdad? Casos reales son estos. En- y después tenés grupo de casos que eran supuestamente los niños con problemas emocionales. Fíjense lo que es. Presencia de expansión 17 y ausencia de expansión 18. Total tenemos N1 y N2. N1 es la muestra de grupo control, entre comillas, los niños sanos, y entre N2 sería el grupo de casos, ¿verdad? Este es un ejemplo de una variable categórica con un sistema de medida nominal, nombre. Vos le asignás. O sea, esta persona está dentro del grupo de presencia de expansión. Acá tenés 17, ponele. Y este es otro grupo, ausencia. Acá tenés nominal, ausencia y presencia. Y tenés un ejemplo de lo que es una variable nominal. Ausencia o presencia. ¿Sí? Es una asignación nominal. ¿En base a qué? En base a si el dibujo expandió o no. O sea, acá no hay un valor numérico. No existe un valor numérico. Es nominal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que hace la chi cuadrada es ver una asociación entre estos grupos, control y casos, y si está asociado a ausencia o presencia de expansión. Acá se encontró un nivel de significación menor que 0.01 inclusive. O sea que hay más del 99% de probabilidad de que esto realmente no se deba a la casualidad. En que, Profe, sí, ¿y cómo se calcula la chi? y es un procedimiento que te tengo que mostrar cómo se hace ahí, ¿verdad? Pero que en teoría, pues, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Ana, soy profe. Ana, Ana sí, sí. Milena. Sí. Fíjate, Ana, que yo tengo mucha frustración. Tengo mucha frustración porque estas cosas sus profesores tendrían que haberle enseñado ya, ¿verdad? Entonces serían para mí mucho más fácil todo. Pero yo voy a hacer el esfuerzo de darle todo lo que le puedo dar en el tiempo que tenga, ¿verdad? Más que cómo se calcula, que te voy a mostrar cómo se calcula con el software, porque con el software es más fácil. Quiero que entiendas la lógica. La chi cuadrada busca asociaciones entre dos o más variables. Yo encuentro acá, vos ves la P acá, no vaya a ver el resultado de la chi. La chi está a 14,94. No, ve el resultado de la P, la probabilidad, menor que 0.01. O sea que todo lo que sea menor que 0.05 en psicología se asocia a que hay una relación significativa, que no es casual. Todo lo que sea menor que 0.05 se considera en psicología como algo significativo, porque la psicología se suscribe a las ciencias sociales en el nivel de significancia. Entonces, acá encontramos que sí hay significancia, que sí hay una correlación significativa. Y nosotros asumimos que esa correlación significativa
esa asociación en realidad, más que una correlación, es una asociación lo que utiliza la chi cuadrada. Que si vos estás en el grupo control o entre comillas normal de niños, normalmente hay ausencia de expansión. Vos no haces expansión. Y si vos perteneces al grupo de casos, es muy probable que se presenten presencia de expansión. Te voy a dar otro ejemplo acá abajo para que puedas ver mejor. Fíjate, vamos a ver un poco si llegas a pillar, Ana Milena. Acá le puse expansión, uso de 2 o más hojas de papel. Fíjense, este indicador está asociado en los niños con impulsividad y tendencia a la actuación acting out. Acting out es esa conducta impulsiva sin pensar, actuar sin pensar. Ese es el acting out. Fíjate lo que es para que puedas comprender mejor la chi cuadrada, que es una variable categórica nominal. Nominal. Tenemos mujeres y tenemos varones. Y tenemos acá nivel de depresión. Fíjense que tenemos acá ausencia de depresión, depresión leve, depresión moderada, depresión grave. Y acá el nivel de significación es menor que 0.01, o sea que prácticamente 100% de probabilidad ahí de asociación. Ana Milena, está ahí en celeste para facilitar tu vida. ¿Qué Sí, profe. asociación vos ves entre ser hombre y mujer y los niveles de depresión? Está ahí en celeste para facilitar la vida a ustedes. Femenino sería nivel de depresión moderado. O sea, si sos mujer, vamos a decirle, podés tener un nivel de depresión moderado. Y si es masculino, sería ausencia de depresión, puede ser. Fíjate que está Pero, marcado profe, en 2 círculos. O grave también. ¿puedo decir yo Sí, algo te, que creo? te escuchamos. Yo creo que según eso, dice que las mujeres como que tienden a tener un nivel de depresión entre leve y moderado. Bien, bien, Y en cambio los hombres hay, tienden a o no tener depresión o a padecer de depresión grave. bien. Ahí ya entendí. Excelente. Gracias. Esa es la interpretación que yo estoy buscando, el ojo clínico. Ese es el ojo clínico. Que paz es, ¿verdad? Sí, profe, yo Sí. dije nomás. Ese es el ojo clínico que tienen que desarrollar al ver los números. Es el ojo clínico, no ver número por ver número. Yo les puse ahora en círculo celeste para facilitarle. Pero ¿qué pasa si yo les saco los círculos celestes? Ustedes tienen que pillar eso. Pero está bien. No obstante, está súper bien. Hay una tendencia a que si sos mujer, si padeces depresión, estás entre depresión leve y moderado. El hombre no se deprime, pero si se llega a deprimir, atajate. Se va allá, boom, arriba, a una depresión grave, en el mayor de los casos. Eso es la asociación, eso mide la chi cuadrada. Entonces, lo que no te dice, acá mismo encontramos, vos por inspección, por observación, ves esta P menor que 0.00, ¿sí? Significa prácticamente 100% de probabilidad de que esta asociación no se deba a la casualidad. Este es un caso de variable categórica, nominal. Acá tenés ausencia según el puntaje que obtuvo en el test de Beck. Según el puntaje que obtuvo, se le asigna que tuvo ausencia. Fíjense, pasamos de un puntaje crudo del test de Beck, de un puntaje intervalar. Ahí transformamos una variable continua, que es el puntaje crudo. Variable continua, variable categórica. Variable continua, el puntaje crudo del test, transformamos a una variable categórica, nominal. Según el puntaje del test, los que puntuaron bajo le pusimos dentro de la variable categórica, sistema de medida nominal, ausencia. Los que puntuaron algo de depresión, desde el puntaje 14 al 18, depresión leve. Entonces, el puntaje de 14 a 18 pusimos dentro, le asignamos nominalmente como leve. Moderado de 19 a 24 y de 24 para arriba, grave.
Entonces, ¿qué es lo que mide la chi cuadrada? Una asociación entre dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? Acá tenemos el género, por ejemplo, y los niveles de depresión. Fíjense qué interesante. Y eso es lo que te está explicando acá, arriba. La chi cuadrada mide la correlación o asociación entre dos variables que son categóricas. En este caso, la variable sexo o género mejor, con la otra variable, ¿cuáles son? Nivel de depresión. El nivel de presión. Claro. Ya. Ahí tenés un ejemplo de asociación, por ejemplo. Y vos tenés que pillar, acá ya te da la chi cuadrada, te da, es significativo. Y vos tenés que pillar cómo se da esta distribución. Y así, mira un poco, si sos mujer, la tendencia si tenés depresión está entre leve, mira un poco, y moderado. Y si sos varón, la tendencia está entre, si no tenés, y si tenés, sí que te va al mazo porque te va allá arriba, la depresión grave, ¿verdad? Esas son las cosas que uno por inspección, el ojo clínico, así como ustedes detectan los signos, los síntomas, pérdida de placer, sentimiento de culpa, llanto, cambio en los hábitos de sueño, cambio en los hábitos de alimentación, frustración, son los síntomas de la depresión. Ustedes lo detectan así en la clínica. Tienen que detectar también con los números para ser buenos investigadores, para tener un perfil así técnico bueno. Tienen que ver más allá de los números. Tienen que ver más allá de los números. Tienen que transportarse y ver ahí, no ver números fríos, son personas. Fueron 100 personas para este grupo de mujeres, 100 personas para este grupo de varones. Se le aplicó el test de Beck. Son pacientes que en teoría estaban depresivos y esta fue la distribución que se observó. Entonces tenemos que jugarnos la vida para poder comprender esos valores y esa distribución, ¿verdad? Bueno, me tomé el trabajo de explicarle así las pruebas paramétricas acá, ¿verdad? Qué es lo que evalúa cada una de ellas. em, Mucho trabajo, ¿verdad? Después, bueno, este otro caso, este es un caso real que me tomó en la Universidad Americana. Em, Le va a parecer que estoy mintiendo, pero eh, no quiero, voy a tardar mucho con la chi cuadrada acá, pero bueno, este va a ser lo último que voy a explicar la chi. En realidad me interesa más explicar la T Student, ANOVA y R de Pearson, que es lo que vamos a utilizar, pero para que puedan entender el ejemplo de una variable categórica, ¿verdad? Me dice una alumna, profe, queremos hacer una investigación. ¿Y cuál es? Yo trabajo en tal consultora. Recuerdo que se llama Esperanza Villamayor, se llamaba. En tal consultora, nosotros utilizamos la persona bajo la lluvia como prueba proyectiva. ¿Y si funciona? Me dice, no creo que funcione. Le dije, sí funciona, profe. Yo te apuesto que sí funciona. Bueno, vamos a hacer la prueba, le dije. Vamos a hacer una investigación. Y vas a tomar, vamos a hacer lo siguiente. Y ahí está la explicación, fíjense. Validamos el indicador. En realidad la prueba completa no. El indicador de ausencia o presencia de paraguas fue lo que validamos. No la prueba completa, ese indicador. Y utilizamos la prueba proyectiva, persona bajo la lluvia, y se trataba de presencia de paraguas, estaba asociado a baja tolerancia a la frustración. O sea que abrís tu paraguas, tenés baja tolerancia. Y ausencia de paraguas está asociado a que tenés tolerancia a la frustración, porque dejas que la lluvia te caiga, entonces tenés tolerancia a la frustración. O sea, esa es la idea. Y utilizamos una prueba psicométrica que sí ya estaba validada, tenía confiabilidad, tenía validez, todos los chiches. Y la prueba psicométrica tenía puntajes elevados que indicaban, por ejemplo, los puntajes elevados indicaban alta tolerancia a la frustración. Y los puntajes bajos, baja tolerancia a la frustración. O sea, que era coherente, ¿verdad? Y nosotros acá tenemos el test psicométrico y las personas con puntaje alto, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, ¿verdad? 55. Personas con puntaje bajo, tomamos los dos extremos. La gente que estaba en el medio no tomamos. Puntaje bajo puntaje significaría baja tolerancia a la frustración en el test psicométrico. También 55. Perfecto. ¿Qué es lo que hicimos acá? Observamos que de los 55 que puntuaron alto
en el test psicométrico de tolerancia a la frustración, de estos 55 que vos ves ahí, 40 tenían ausencia de paraguas. Y solamente de estos 55, solamente 15 dibujaron con paraguas, presencia de paraguas. Y de los 55 que vos ves ahí, que puntuaron bajo en tolerancia a la frustración, de los 55 que vos ves ahí, solamente 27 presentaron así, o sea, 27 presentaron ausencia de paraguas y 23 presentaron presencia de paraguas. Qué interesante, ¿verdad? Porque fíjate lo que es. De estos 55, 23 luego presentaron presencia de paraguas y hay una asociación acá, ¿verdad? Mira lo que es, o sea que la distribución, lo que analiza la chi cuadrada es la distribución de estos valores en estas dos variables, que otra vez se subdividen en dos, ¿verdad? Pero acá tenés dos variables, tenés el paraguas con la ausencia y presencia y el test psicométrico con alta y baja tolerancia a la frustración. Y lo que hace la chi cuadrada es analizar esta variable nominal, cómo se distribuye. En teoría, tendría que haber una distribución similar en estas cuatro celdas, vamos a decirle. Si fuera, por ejemplo, por decirte, si fuera, por ejemplo, 100 acá y 100 acá, tendría que haber 50, 50, 50 y 50. Pero no se da esa distribución. Y lo que te dice la chi cuadrado es, acá no hay una distribución eh, que sería así equitativa. Quiere decir que hay una asociación entre estas variables o subvariables. Y ahí vos comenzás a analizar, bueno, el nivel de significación fue menor que 0.01, o sea que existe más del 99% de probabilidad de que eso no se deba a la casualidad. Y vos decías así, bueno, acá hay una asociación. ¿Cuál es la asociación que yo interpreto? Que cuanto más alta es mi tolerancia a la frustración, entonces yo dibujo probablemente dibuje con ausencia de paraguas. Y si más baja es mi tolerancia a la frustración, lo más probable es que dibuje, por ejemplo, con presencia de paraguas. Ese es el ejemplo, y este indicador es un dato real, ¿verdad? Este mismo indicador se utilizó para validar el Bender clínico con indicadores emocionales para los niños, que hizo la autora Elizabeth Mutenberg Copis, por ejemplo. Así se valían los indicadores emocionales de las pruebas proyectivas, por ejemplo. Hay muchas pruebas proyectivas que se validaron de esta manera, no todas, pero algunos indicadores emocionales sí. Esto es un ejemplo así a grandes rasgos, ¿verdad? Para que puedan comprender, ¿verdad? Y a ver un poco, dentro de lo que tiene que ver con las pruebas no paramétricas, ¿verdad? Em, bueno, lo que le mencioné, los paramétricos, por ejemplo, supone que los datos se distribuyen normalmente, los estadísticos. Las variables a medir son continuas y su nivel de medición por intervalo o por razón. La variable poblacional deben ser homogénea o con dispersión similar, que sería en sí voy a explicar lo que es la homozidaticidad. Y las pruebas no paramétricas se supone, no hace falta que tengan distribución normal. Inclusive las variables pueden ser categóricas, ¿verdad? Nominal o ordinal. Puede ser, por ejemplo, lo que yo mencioné recién, que nominal, ordinal se puede utilizar inclusive con percentiles, sin problema. O si no, con estanina también, un sistema de medida ordinal. Estanina, decatipo. Que hay muchos test que vienen así con estanina o con decatipo también. Y acá hay algo importante que yo pregunto en el examen, que es, los grupos se comparan y las variables se correlacionan. No se correlacionan los grupos y no se comparan las variables. Se comparan ¿qué cosa? Los grupos. ¿Y qué se correlacionan? Las variables. O sea que yo me voy acá al ejemplo de las pruebas paramétricas. La correlación de Pearson, ¿qué hace? Correlaciona variables, que en realidad son constructos, pero desde el punto de vista del análisis psicométrico estadístico son variables. Variable X, variable Y. Ansiedad con depresión. ¿Sí? Bienestar psicológico con burnout. Una relación inversa. Cuanto más bienestar psicológico tengo, menor burnout tengo. Es una relación inversa, pero una relación al fin. Entonces, se correlaciona qué cosas variables. ¿Qué hago con la prueba de Student? Comparo grupos. Por ejemplo, personal de blanco versus personal administrativo. ¿Qué hago con ANOVA? Comparo grupo. Colegio subvencionado versus colegio público versus colegio privado.
O sea, se comparan grupos, se correlacionan variables. Eso, por favor, grábense, memorícense bien eso. No se olviden de eso. Es lo que menciona justamente ahí, ¿verdad? Em, bueno, y obviamente cuando trabajamos con estadísticos inferenciales, se trabaja con hipótesis. O sea, esto se utiliza en investigación con enfoque cuantitativo cuando hacemos comparaciones, correlaciones. Y cuando vos trabajás con ese tipo de alcance, estudios analíticos, cuando haces un estudio comparativo, tenés que trabajar con hipótesis. Cuando haces un estudio correlacional, tenés que trabajar con hipótesis. Por eso en los ejemplos que yo le puse tenía hipótesis. Hay pruebas que evalúan la distribución normal. Ahí le tenés Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk, por ejemplo, eh, ve si hay una distribución normal. No hace falta que vos estés haciendo a ojo. Mira, un poco estoy viendo la distribución, no calculo muy bien si hay distribución normal. No, no te vayas a estresar. El software SPSS trae todo eso. El software te trabaja por vos y te dice si hay distribución normal o no. Shapiro-Wilk es cuando tenés un tamaño de la muestra igual o menor que 50. Y Kolmogorov-Smirnov podés emplearlo cuando el tamaño de la muestra es superior a 50. ¿Entendés? Entonces, ahí tenés, por ejemplo, si hay distribución normal o no. Después tenés, por ejemplo, para ver si hay homozeisticidad, la prueba de Levin. La prueba de Levin se utiliza cuando hay, para detectar si hay dispersión similar o no entre los puntajes de los grupos, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de lo que es una distribución normal. Acá tenemos un ejemplo, a ver si hay distribución normal o no. Mm, ¿Qué tenemos acá? Tenemos un puntaje que va del 1 al 10, por ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, que en el puntaje 10, la F minúscula significa frecuencia, número de personas que hay. Hay una persona con puntaje 10, hay dos personas con puntaje 9, hay tres personas con puntaje 8, hay cuatro personas con puntaje 7, ¿sí? Y así como en este extremo de acá arriba, hay una persona con puntaje 10, acá abajo también hay una persona con puntaje 1. Así como para el puntaje 9 hay dos personas, en el otro extremo hay dos personas para puntaje 2. Y obvio que esto va a tener una distribución normal. ¿Cómo yo veo esto? Yo lo veo así, una distribución normal. Tenemos acá, frecuencia es la cantidad de personas. Entonces, con puntaje 1 hay una persona acá. Con puntaje 10 tenemos una persona. Con puntaje 6 tenemos 6 personas. Con puntaje 5 tenemos 5. Y con puntaje 7 tenemos 4 personas. Fíjense, hay una distribución normal. Entonces, acá no hay problema. Acá se cumple el supuesto que hay distribución normal en los puntajes. Entonces, sí podemos utilizar la prueba paramétrica. Pero esto no pasa siempre. Puede pasar también de otra forma. Puede haber una distribución denominada asimétrica. Asimetría, no hay simetría. No hay simetría. Acá tenemos, por ejemplo, eh, puntaje 10, una sola persona. Y fíjense, los puntajes bajos, puntaje 1, hay 6 personas. Puntaje 2, hay 5 personas. Puntaje 3, hay 4 personas. Acá hay muchas personas con puntaje bajo, si se dan cuenta. Y hay pocas personas con puntaje alto. Entonces, esto se ve de esta manera. Voy a tratar un poco de salir de acá y voy a poner un poco el otro, perdón, porque te trato de dejar de presentar. Voy a presentar el otro. Voy a presentar el PowerPoint que tengo acá para que puedan verlo mejor. Un segundito. Ahí apareció el PowerPoint. Voy a irme hasta ahí y ahí está. Este es. Sería así. Y ahí se escucha mi voz, ¿verdad? Sí, profe. Voy a silenciar mi voz para que no salga. Ahí está.
Ahí silencié mi voz para que no salga. ¿Se llega a ver ahí el gráfico o no se llega a ver en pantalla completa? No está en pantalla completa, profe. Ay, qué pena, che. ¿Qué es lo que pasa? Vos sabés que me anda fallando este tema que no se ve Presentación, quizás. ¿Cómo? En presentación si pone. Y sí, puse PowerPoint. ahí. Y vos sabés que no me No. sale, che. ¿Cómo? El otro es ese. Sí, y ahí pongo, ahí puse. Y no me No, sale. no sabe. No sale. No, no. Bueno, no importa. Pero igual se ve bien, profe. ¿Se ve? Sí se Bueno, ve. bueno, la idea es esta. Dame un segundito, voy a acomodar. Acá lo que pasa, por ejemplo, es, ahí vimos, por ejemplo, que hay una distribución donde hay mucho puntaje bajo. O sea, hay muchas personas con puntaje bajo. Ahí se ven muchas personas. Por ejemplo, con el puntaje 1 hay 6 personas, por ejemplo. Con el puntaje 2 hay 5 personas. Se ve el puntaje 2 y subí ahí el edificio y ves que llega hasta el 5. O sea, hay 5 personas con puntaje 2. Eso, por ejemplo, es una distribución sesgada. Ahí no podría utilizar la prueba paramétrica. Ahí vas a tener, en vez de la R de Pearson, tener que utilizar la Rho de Spearman. En vez de la T de Student, tener que utilizar la UEMA de Whitney. Si se da esta distribución que vos ves ahí. Ese es el problema. Pero, ¿qué tenemos nosotros ahí? Lo que tenemos nosotros ahí es en cuántas personas hay según el puntaje. Eso es distribución. Eso no es dispersión. Una cosa es la distribución y otra cosa es la dispersión. Son dos cosas diferentes. Ahí lo que tenemos es distribución. ¿Cuántas personas hay por puntaje? Eso es lo que tenemos ahí. Eso es distribución. Porque tenemos otra situación que es, bueno, acá seguimos nosotros con el ejemplo de la distribución. Este es el otro caso. Acá tenemos muchas personas con puntaje alto. Tenemos, por ejemplo, 6 personas con puntaje 10, 5 personas con puntaje 9. También es una distribución asimétrica. En la anterior es una sesgada positivamente, porque hay puntajes, muchos puntajes bajos, entonces el problema está hacia la derecha, hacia el lado positivo, sesgado positivamente. En este caso tenemos muchas personas con puntaje alto y pocas con puntaje bajo, se ve así. Entonces la distribución está sesgada negativamente. El problema está en los puntajes bajos hacia la izquierda, hacia el negativo. Entonces, en ambos casos la distribución está sesgada, hay una distribución asimétrica, no hay simetría. Por tanto, no podemos emplear la prueba T-Student, no podemos utilizar la R de Pearson, no podemos utilizar la ANOVA. En estos casos donde no hay distribución normal, tendremos que utilizar nosotros las pruebas no paramétricas. Pero no podemos estar mirando esto a ojo. ¿Cómo sabemos eso? Entonces, en vez de mirar a ojo, nos vamos nomás nosotros a estas pruebas que nos van a decir si hay distribución normal o no. Shapiro-Wilk, cuando el tamaño de la muestra es igual o menor que 50, y Kolmogorov-Smirnov cuando el tamaño de la muestra es superior a 50. Entonces, estos dos estadísticos vamos a utilizar perfectamente para ver si hay distribución normal o no. Entonces, no te estresas, eso trae el software SPSS, no te vayas a preocupar. ¿Cuál es el problema? El problema no se entiende muy bien esto en la distribución. Lo que cuesta comprender es la dispersión. La dispersión no es distribución. Este es un caso de dispersión. La dispersión trabaja con el promedio de los puntajes y con el desvío de los puntajes. Ese que vos ves ahí, al lado de medidas de dispersión, ese es el desvío estándar. Que en teoría ustedes ya saben, pues, todo esto pues en teoría ustedes ya saben todo. Por eso que yo me enojo con mis colegas porque toman nomás ellos a la ligera su trabajo, ¿verdad? Y de repente, muchas veces, tienen que ustedes hacer investigación y cosas y no manejan cosas que tendrían que manejar. Y no me refiero solamente al año pasado, sino que estamos hablando desde el primer curso.
primer curso de matemática. Después matemáticas puras, matemática estadística, psicometría y compañía. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? El desvío estándar y la varianza. Ese S elevado al cuadrado, también ds elevado al cuadrado, es la varianza, que sería el desvío elevado al cuadrado. Eso para poder entender, ¿verdad? Entonces, em, ¿qué es entonces la homogeneidad de las varianzas? Que es el otro supuesto para utilizar las pruebas paramétricas. ¿Qué es esa homogeneidad de las varianzas, también conocida como homocedasticidad? Trabaja con el promedio y con los desvíos, con los puntajes que se desvían de la media. Entonces acá tenemos un ejemplo. Fíjense, acá tenemos el ejemplo, ¿verdad? Tenemos el sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, sujeto 4. Acá tenemos Lina puntuó 7, Juana 3, Silvia 8, Adolfo puntuó 2. No sé si se llega a ver ahí. Tengo que agrandar un poco más. Ahí creo que se ve mejor. Algo. Bueno, en síntesis, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos que sumamos todo esto, tenemos 20. 20 dividido 4, porque hay 4 personas, nos da 5. 5 es, ve este palito acá rojo del medio. Bueno, ese palito rojo del medio es la media. Acá en la mitad mismo, el promedio, vamos a decirle. ¿Sí? Entonces, 5, si yo vuelvo acá, sería acá 5, la mitad mismo, ¿verdad? 5 es la media. Entonces, 7 menos, si yo hago el cálculo, ¿verdad? 7 menos 5 es 2 positivo. Porque 7 pues es mayor. Menos 5 es 2. Ese es el desvío. El desvío de Lina es 2 positivo. O sea que de la media, si esto fuera acá, estaría 2 puntajes por arriba. Juana tiene 3. Que 5 menos 3, 5, perdón, no es 5. 3 menos 5 es menos 2. 3 menos 5 es menos 2. O sea que está 2 puntajes por debajo del promedio. El promedio pues es 5 de todo esto. Y 3 está por debajo. 3 pues está por debajo de 5. ¿Cierto? Claro. ¿Y cuánto puntaje está por debajo de 5? Está 2 puntajes por debajo. Por eso es menos 2. Entonces este 2 positivo que está acá arriba indica que está 2 puntos por encima del promedio. Este menos 2 significa que Juana está menos 2 puntos por debajo del promedio. Silvia tiene puntaje 8. Indica que está 3 puntos por encima del promedio. Y Adolfo tiene puntaje 2. Sería 2 menos 5, indica que está 3 puntos por debajo del promedio. Y eso graficado acá significaría, si acá está el 5, Lina estaría 2 puntos arriba, Juana estaría 2 puntos abajo, hacia acá, ¿sí? Silvia estaría 3 puntos arriba, Adolfo estaría 3 puntos abajo. Pero estos desvíos que vos ves, perdón, estos desvíos, este es el S, la S sí, ¿cuánto se desvía del promedio? Eso vos elevás al cuadrado. El desvío elevado al cuadrado es la varianza. Y esa varianza que vos observás ahí, 4, 4, 9, 9, ¿sí? Es el puntaje ya de la dispersión elevado al cuadrado. Estas son cosas muy técnicas, muy complejas, no quiero tampoco yo marearlos, ¿verdad? Lo que indica nomás es que desvío y varianza, viendo ahí, ¿verdad? Acá tenés, por ejemplo, la dispersión de los puntajes de la población A. Y acá tenés la dispersión de los puntajes de la población B, que es lo que vos tenés acá. Tenés dos dispersiones diferentes. Lo mismo que acá. Acá tenés, por ejemplo, la media de un grupo es igual que la media del segundo grupo. Acá tenés, pero tenés una dispersión. Todos estos puntitos que vos ves ahí, que parecen rayas, en realidad yo intenté hacer punto, es la dispersión de un grupo, del grupo 2. Y este grupo 1 es lo que vos ves así, tipo la joroba esa que vos ves ahí, es la dispersión del grupo 1. La pregunta del millón acá es, ¿cuál de los dos grupos son más similares entre los sujetos? Acá tenés un grupo con una dispersión y acá tenés otro grupo con otra dispersión.
¿Cuál de los dos grupos son más similares, según la dispersión que vos estás observando? ¿Cuál de los dos grupos son más semejantes? Por ejemplo, estamos midiendo algo sencillo. Extroversión. Los puntajes del grupo 1 y los puntajes del grupo 2. ¿Cuál de los dos grupos son más similares en su nivel de extroversión? El grupo número 2, pues. ¿Más No, el grupo similares o 1. más El diferentes? uno, el uno parece que tienen una dispersión similar del nivel así de puntajes que van en los que irían a mayor dispersión y Claro, menor dispersión. claro, porque este es el promedio, ¿verdad? Y luego el grupo 1 están toditos Sí, cerca. Ni son sí. muy extrovertidos ni son muy introvertidos. Están toditos cerca. O sea, no están equilibrados. Los del grupo 1 son muy equilibrados. No puntúan demasiado alto ni demasiado bajo. O sea que puntaje alto indicarían mucha extroversión, puntaje bajo indicarían mucha introversión. Los del grupo 1 son todos similares. Y luego el grupo 2, fíjate cómo hay larguísima es su distribución. O sea que acá vos podés encontrar desde el más extrovertido hasta el más introvertido. Sin embargo, el grupo 1 son todos similares en su puntaje. Ahora entendieron lo que es la dispersión. Cada punto que ustedes ven ahí es como si fuera que una persona, una raya, en realidad que son rayas, pero yo intenté hacer punto. Pero esa raya es una persona, ese punto es una persona con su puntaje alrededor del promedio. Es decir, este grupo 1 tiende a tener una tendencia central, tiende a ser equilibrado este grupo 1. Están todos los puntajes de este grupo 1, o sea, son personas, son muy parecidas en lo que tiene que ver con el equilibrio entre ser extrovertido e introvertido. Sin embargo, en el grupo 2, extremos, personas desde más introvertidas hasta más extrovertidas, tenés extremos en el grupo 2. Son muy dispersos los puntajes. De la media se van muy alto y de la media se van muy abajo. Del promedio tienen muy alto y del promedio tienen muy abajo. Eso es la dispersión. Entonces, cuando hay una dispersión así, vos no podés utilizar la prueba paramétrica. No podés utilizar. No hace falta que vos te estreses en estar haciendo estos dibujos. No hace falta. La prueba del EVEM se encarga de determinar si hay dispersión similar entre los grupos. Entonces, ahí vos ves si realmente, si hay dispersión similar. En este caso no hay, obviamente que no hay acá, ¿verdad? Y lo mismo en vez, ponerle, pues, profe, eso es en los grupos. ¿Y cómo si es correlación? Y bueno, y si es correlación, en vez de este 1 pone acá una X. Y en vez de este 2 pone acá una Y. Entonces, entre la primera y la segunda aplicación hay diferencia. O entre ansiedad y depresión, si no es una primera o segunda aplicación, si son dos test, son dos constructos diferentes, la dispersión de los puntajes son diferentes. Por tanto, no tendríamos que utilizar la R de Pearson, tenemos que utilizar Rho de Spearman. Profe, una Sí, consulta. Si sí. tomamos en cuenta el gráfico que está arriba, en la diapositiva 26, por ejemplo, para hablar si hay una dispersión similar entre ambos grupos, podríamos decir que sí. Sí, en teoría sí. Si Aparentemente sí. tomamos Ojímetro, es aparentemente. muy grave eso. Sí, Muy sí, grave. sí, Me pero estoy jugando la vida al responderte. para Pero, entender nomás, pero, para si le pero ponemos los para no puntitos. estresarme, ¿qué es lo que yo uso? Cargo nomás yo los puntajes de la población A, cargo nomás los puntajes de la población B, ¿verdad? Y me voy nomás yo acá, subo nomás yo acá en el SPSS y me voy nomás yo y uso nomás la prueba del EVEM y la prueba del EVEM me dice si hay dispersión similar o no y ya no me estreso, ¿entendés? Porque si no, es muy jodido esto que me está preguntando, ¿verdad? A mi criterio sí, Sí, ¿verdad? pero un ejemplo sería si justamente te sale ya el gráfico, de acuerdo a Claro, los datos. Y es este el último gráfico que obtenemos, podíamos dar, o sea, llegar a esa conclusión. Ahora sí a ojímetro, pero yo ya hablo así de una situación en la que ya salte el gráfico. claro. Acá, por O ejemplo, sea, acá es, por ejemplo, muy grosero ya. Si te das cuenta, acá ya es muy evidente que no hay dispersión similar. Acá hay dos sí, grupos bien formados. Acá hay un grupo que se parece mucho que el grupo 1.
Y vos sabés que eso te pasa mucho. Porque yo, por ejemplo, enseñaba esto con todo el respeto a las áreas, ¿verdad? Por ejemplo, yo, por ejemplo, veo que en el grupo de clínica hay, en el grupo de la tarde, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con el grupo de la tarde porque em, normalmente son muy dedicados, ¿verdad? Y veo así muy similar los puntajes, así eh, como este grupo uno. Y también me tocó trabajar, por ejemplo, con el grupo de la noche en laboral, que son gente que trabajan, ¿verdad? Son gente que tienen sus actividades. Y ahí sí que veo de todo. O sea, veo desde mucha dispersión, veo que no hay mucha similaridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto vos observás. Vos observás cuando le aplicas los test, observás cuando tienen un examen, por ejemplo, y ves sus notas, sus calificaciones, y ves así que, no me refiero exactamente a eso, sino que en general así, ¿verdad? Ves así los puntajes, están toditos parejitos. Un grupo se parece, están ahí todos, están todos cerca, ¿verdad? Y ves otro grupo donde hay una dispersión tremenda, ¿verdad? Y ustedes se imaginarán con esos puntajes que ustedes observan ahí en la lámina, con cuál grupo eh, es más, vamos a decirle, accesible de poder enseñar. Porque con este primer grupo, bueno, vos sabés dónde están la mayoría en su conocimiento. Pero con este segundo grupo, pillar dónde está su conocimiento es sumamente dificultoso. Porque vos tenés un promedio, pero tenés una dispersión tremenda. ¿Entendés? Entonces, comenzás un poco más adelante, vas a tener problemas. Comenzás muy atrás, vas a tener problemas. Comenzás muy adelante, vas a tener problemas. Y esas son las cosas que muchas veces un estudiante no ve de repente, ¿verdad? Pero que desde el punto de vista estadístico, si tenés buen ojo, que lo que estoy intentando que ustedes desarrollen ese ojo, ¿verdad? Ahora ves así, así, mira, pues tienen dispersión similar. A partir del promedio que uno ve ahí en la rayita del medio del grupo uno, están todos los puntajes alrededor del promedio. Mira, qué interesante. Sin embargo, el otro grupo ahí tenía el promedio es el mismo para los dos, aclaremos, el promedio es el mismo para los dos. El promedio es 7, por ejemplo. Y vos podés ver puntajes, ahí, si ustedes ven ahí en la lámina, podés ver puntajes desde 2 hasta 9 en el grupo 1. Y podés ver puntaje desde 2 hasta 18 en lo que tiene que ver con, un poco de tu lugar, ahí para, desde 2 hasta 18 para lo que tiene que ver con el grupo 2. O sea, el promedio sigue siendo 7 para el grupo 2, igual que para el grupo 1. Pero vos ves puntajes desde 2 hasta 18 en el grupo 2. Increíble. Puede ser, pero sí puede ser. ¿Pueden tener el mismo promedio? Ambos grupos sí tienen el mismo promedio. Y puntaje de cuánto a cuánto va en el grupo 1, de 2 a 9. Y en el grupo 2, de 2 a 18. Highway, sí. La dispersión es similar. La dispersión es similar. Puedes tener promedio, ponele 3 en clínica y 3 en educacional, el promedio. Pero en clínica ves puntaje entre 2 y 4. Y en educacional ves puntaje entre 1 y 5, por decirte. Sí, la dispersión es diferente. Entonces, esas son las cosas que quería enseñarles respecto a la dispersión. Bueno, acá tenés otro diseño más, de otra forma, ¿verdad? Que justamente se puede observar ahí, ¿verdad? Que es otra forma de, de dispersión a los costados, ¿verdad? Están a los costados. Y acá tenés otro ejemplo como para que vayan viendo lo que es la dispersión y bueno, y después ya viene lo que es la parte de significancia estadística y relevancia clínica. No siempre va de la mano la, la significancia estadística con la significancia o la relevancia clínica, ¿verdad? No siempre va de la mano. Bueno, pues para mí lo importante era que esta parte que tiene que ver con diseño estadístico se, se pueda entender, ¿verdad? Esta es la parte más complicada del año. Y se las puse ya de entrada. O sea que más complicado que esto no va a haber. Esto es lo más complicado que hay. Y lo quise ya mostrar de entrada. ¿Por qué?
porque al leer los manuales de los test se van a encontrar con esto. Entonces, como para que no les asuste, o sea, no, nosotros ya conocemos esto, sí, esto significa esto, que vayan comprendiendo y por eso también me tomé el trabajo de grabar las clases con la R de Pearson, grabar las clases con la T Student, grabar la clase con ANOVA, em, como para que ustedes vayan sabiendo y les puse casos así de psicología luego, eh, con hipótesis, con respuesta a las hipótesis, con las conclusiones, como para que ustedes vean así en casos reales, ¿sí? En casos que van a tener para su defensa de tesina y el día de mañana cuando sean profesionales y cuando van a leer los papers para saber dónde se utiliza, cómo se utiliza. O sea, hay mucho esfuerzo detrás como para que ustedes puedan entender esto. Esto es lo más complicado. Una vez que pasa esto, todo lo demás ya es más amigable, más tranquilo, ya es más ameno. em, y bueno, por eso es que como ya van a comenzar las prácticas a cada poco y como que eh, eh, al comenzar el año quería darle lo más denso, entonces después se va alivianando, fue que de entrada se les puso esto como para que puedan estudiar y aprender, ¿verdad? Eso nomás, ya hasta ahí por hoy, ¿verdad? ¿Usted tiene alguna consulta, pregunta? Por ahora no, profe, me queda mucho más claro ahora las clases, la explicación. Sí, iremos conversando, ¿verdad? Iremos conversando. Iremos organizando también las clases como vayan sucediendo y subir contenido nuevo para que practiquen. Así que sí, por ahí pueden revisar, ver, practicar, escribir en el foro. Estaré demasiado agradecido. Estamos en contacto. Profe, Sí, ¿no hay la forma de que puedas subir tu PPT también para poder guiarnos por él? no está peor este. Este sí está, están divididos. El profesor tuvo, ahora presentó en uno solo, pero los que él subió son parte uno de 4, parte 2 de 4 y así. Pero para mí que ya está, profe. Pero el PowerPoint yo no llegué a subir. No, yo te digo para descargar, o sea, en los videos sí está. Ah, y no llegué yo a subir el PowerPoint. Sí subió. Ah, Solo que te tiene, o sea, pedís el acceso y ya en el día te dan. ya, Seguro que no, por eso nomás a eso se refiere. sí, Ahora otra consulta, lo que sí, tenía, profe, no sé si también te diste cuenta en base a nuestra participación que justamente se aclararon mejor así nuestras dudas, sí, así siendo sin, o sea, en un encuentro sincrónico. Y de ser posible, ¿verdad? Por mi parte todavía no terminé de estudiar todo diseño estadístico, por eso no te consulté más cosas, pero en base a las dudas que vamos teniendo, sí como planteaste en el foro no se resuelve del todo, volver a tener un encuentro así. Y más todavía que mencionaste que es la parte más complicada del año, sí. si es que no tenés problema, ir repasando cada tanto otra vez o sea, para que quede bien fijado el conocimiento Bueno, nomás, porque es muy interesante, pero justamente hay que atender bien y practicar mucho a mí, a y mí, ver a mí y me ver gusta qué cosas mucho. también no conocemos de lo que ya tendríamos que conocer porque se faltó dar y todo eso y consultarte y así si te parece bien también nos da un repaso a eso. ¿Cómo pasó hoy con las variables justamente? A mí me quedó un poco más claro con tus ejemplos ahora. Sí, sí, eso trajo la pandemia, Brisa, ¿verdad? No se desarrolló todo el programa en la mayoría de las materias, lo. Eso hay que aceptar, ¿verdad? Dos, los profesores no estábamos preparados. Ni yo mismo, yo ahora sí estoy preparado, ¿verdad? Em, Se dan cuenta porque creé mi canal de YouTube, grabé las clases, subo contenido, eso, ¿verdad? Pero 2 años después, no te puedes volver eh, docente virtual en 3 meses. Yo te hablo con el corazón. Yo tuve que hacer un curso de, de ¿cómo se llama? Hay un lugar de centro de estudios virtuales, CEF UNA, del campus. Y ahí recién comencé a manejar la plataforma. Hubo problemas, hubo problemas de formación de los docentes, hubo problemas
de que no se desarrolló todo el contenido de los programas. Hubo problemas de que ya vienen o sea que los profesores mismos deberían de actualizar contenido, porque en teoría muchas de estas cosas ya tendrían que manejar, ¿verdad? Pero de mi parte no hay problema. O sea que yo voy a hacer siempre el esfuerzo, hago mucho esfuerzo. Se van a dar cuenta por lo que alzo, por el contenido que alzo, por la calidad, por todo. Me lleva muchísimas horas preparar mis clases a mí, muchísimas horas. Muchas horas que no son solamente estas 2 horas de clases sincrónicas, sino que es también em, todo lo que conlleva preparar para que ustedes tengan así un producto y puedan descargar el ejercicio, tanto así ver cómo se plantea y después el ejercicio resuelto. Pues si se dan cuenta, yo ya les subo, no solamente les subo el ejercicio para que hagan, sino que también para que lo tengan así todo resuelto en forma correcta, así con la respuesta correcta, con la interpretación correcta. Y me gustaría que una sola cosa nomás quiero que me paguen. Páguenme leyendo los materiales, practicando el ejercicio, em, porque el examen final va a ser un examen presencial y el examen final es 50% teórico y 50% práctico. Entonces necesito que practiques la R de Pearson que te subí hoy, como para que practiques la T de Student, porque lo más probable es que en el examen final salga o T de Student o R de Pearson. Que leas, que intentes comprender, que hagas tu resumen, que si no pretendes algo, coloques en el foro. Páguenme con eso, porque en realidad yo me esfuerzo mucho para que tengan una educación. Yo sé que de repente no, pues se te paga, profe. Sí, cierto, tenés razón. Pero esa dedicación, esa pasión con la cual intento transmitir para que les llegue, o sea, la intención es que les llegue realmente. Quiero que les llegue. Quiero que comprendan. Entonces, ¿y dónde va a ser más fácil usar? Cuando comencemos con las clases del software SPSS. Em, que la semana que tengamos ya que comenzar con las prácticas, voy a subir un enlace como para que ustedes puedan instalar ustedes mismos el software y voy a poner también un enlace como para que puedan descargar el driver, el instalador, ¿verdad? Entonces la mayoría tendría que tener instalado y los que faltan, mi auxiliar y yo le vamos a instalar, ¿verdad? Esa es esa es la idea, ¿verdad? Bueno, llego hasta acá. Gracias por tu comentario, Brisa. Samuel, descarga como te mencionó Brisa, y entonces van a poder ir leyendo, escuchando, participando. Le envío un abrazo. Estamos en contacto. Chao, Gracias, profe. gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Chao, profe. Gracias, hasta luego. Pasen bien. Gracias, profe. Bendiciones. Igualmente.